Vamos sin más con la siguiente proposición no de ley relativa a la rebusca del olivar propuesta por el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Ahora sí, tiene la palabra la señora García. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy aquí traemos esta proposición no de ley sobre la rebusca del olivar. Hacemos mención en la exposición de motivos la crisis económica que se ha cebado con las familias con menos recursos. En muchos municipios andaluces el nivel de desempleo llega a cotas alarmantes. Según las encuestas de condiciones de vida que recientemente ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, el 77,3% de las familias andaluzas llega con dificultades a fin de mes, que no es un dato a tomar a la ligera, y que de estas el 24,3% se encuentra en vías de exclusión social, con dependencia de los comedores sociales para su alimentación, y que 1 de cada 4 niños andaluces viven por debajo de los índices de pobreza. En Andalucía el olivar abarca más de 1,5 millones de hectáreas, siendo la mayor masa boscosa de Europa, el sostén económico de cientos de municipios andaluces. Por poner un ejemplo, en el 2014 los agricultores andaluces recibieron 1.850.000, bueno, es que es una cifra tan enorme que casi cuesta trabajo pronunciarla, y esta cantidad fueron de la política agraria comunitaria. Pero en paralelo, los más de 450.000 trabajadores eventuales del campo que existen en Andalucía se enfrentan en estos momentos a un duro invierno, en el que la recolección del olivar y otros cultivos generará puestos de trabajo, pero que no llegarán a todos por igual. Y nosotros en esta PNL hablamos de la necesidad de regular el rebusco en Andalucía. Es una petición que hacen muchos jornaleros y jornaleras, esos trabajadores eventuales agrarios de los que hablábamos en el último pleno, y hablamos de la regulación del rebusco, pero no solo en Jaén y en Córdoba, porque ya sabemos que en Jaén, por la cantidad de olivar, en los últimos años se ha ido regulando a través de una circular de la subdelegación del Gobierno para la ordenación del transporte, circular, recepción y venta de frutos agrícolas para la campaña, pero que a veces esta circular llega demasiado tarde, cuando la fecha de rebusco la ponen para marzo, como es el caso de este año, que la cosecha había terminado en enero, cuando muchos trabajadores y trabajadoras eventuales fueron a recoger esos frutos del campo que se habían quedado, pues prácticamente ya no eran útiles. Y además también contamos pues que en Córdoba que hay una mesa que se reúne para regular la rebusca. Este año en concreto no hubo ningún tipo de acuerdo. Por eso decimos que es necesario que en Andalucía haya una regularización de la rebusca, ¿no? Porque consideramos que no se pueden dejar que se pudran en el campo un fruto que podría paliar la mala situación que se vive en muchos hogares del medio rural, que tradicionalmente se ha venido haciendo en la práctica en diferentes cultivos, aunque en la teoría no estuviera regulado, ¿no? Hay una propuesta de decreto en Extremadura que intentaron aprobar en el 2013 precisamente para regular la rebusca, pero que se tuvo que paralizar ya que Extremadura no tenía competencia. Nosotros decimos hoy aquí, desde el Grupo Parlamentario Podemos, hablamos de la necesidad de que se ayude a los seguros agrarios, pues para paliar la necesidad que sufren muchísimos agricultores y agricultoras, para ayudarlos a pagar el seguro agrario. Hablamos cómo el olivar dependiente tiene que tener ayuda, y cuando hablamos del colectivo de trabajadores eventuales y agrarios, pues siempre hablamos de o bien pedir más fondos, un fondo especial,
o eliminar el requisito o reducir el requisito de las peonas. Y nosotros decimos, ojalá hoy no tuviéramos que estar aquí discutiendo esta PNL, de que en el medio rural de Andalucía hubiera empleo para muchos hombres y mujeres que le pudieran garantizar que tuvieran un invierno un poco más digno. Pero la realidad es que vivimos es todo lo contrario. Por lo tanto, nosotros decimos, es necesario de regular el rebusco, porque mucha gente, cuando se habla del rebusco, siempre la excusa que ponen para oponerse es que puede abrirle las puertas a que se robe mucho en el campo. Mire usted, señoría, el robo en el campo se da por unas circunstancias que se viven de desigualdades enormes en el medio rural, pero se ponen los medios concretos para que antes de las campañas y en plena campaña se vigile y se intente de que no haya robo. Pero nosotros estamos hablando de regular un rebusco al final de las campañas, que tengan una autorización de los propios agricultores y agricultoras para que estos hombres y mujeres puedan entrar al campo a recoger los frutos que se han quedado sin recoger. El propio portavoz del Grupo Socialista, cuando nos hablaba en el último pleno de la PNL para la reducción de las peonas para los trabajadores eventuales agrícolas, nos decía cómo este año se van a quedar muchos de estos cultivos en el campo porque a los propios agricultores no les es rentable la recolección de la aceituna. Pues bien, esta aceituna, en vez de que se quede abandonada en el campo, podría, si estuviera regularizado, servir como sustento a muchas familias del medio rural. Por lo tanto, creemos que es necesario que se regule. Y ante el temor, repito, de que esto podría abrir las puertas al robo, mire ustedes, señoría, sabemos todos que aunque el límite de velocidad en la autovía está a 120 y en muchas carreteras 90, sabemos que muchos se exceden de la velocidad, pero a nadie se le ocurre cerrar las carreteras porque hay gente que circula a más velocidad de la permitida. Por lo tanto, la excusa de que la regularización del rebusco pueda ocasionar robo nos parece, desde luego, una barbaridad. Para finalizar, pedimos que hoy, igual que pedimos ayudas para los agricultores, fondos especiales para los agricultores, hoy apoyemos esta PNL de ayuda y de apoyo a los trabajadores eventuales agrícolas en el campo andaluz. Muchas gracias. Gracias, señora García. El turno del resto de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Tiene la palabra la señora Pérez, socialista. Gracias, señora presidenta. Bueno, la práctica del rebusco es una actividad centenaria, como ya se ha dicho, que encuadra en el amparo en el derecho del rebusco fundamentado en el ius usus innocui, proveniente del derecho romano, el derecho de coger frutos una vez que el dueño ya lo haya hecho. Es decir, una vez que el dueño haya finalizado esa recolección, es cuando se hará el rebusco. Y decía la compañera de portavoz de Izquierda Unida que la rebusca no es la solución. Evidentemente, nadie quiere ir a coger las migajas, pero mientras que no haya una garantía de empleo y se acabe con la precariedad que sufren muchos hombres y mujeres en el medio rural, esto puede servir, como decía en mi introducción, de válvula de escape, aunque evidentemente no es la solución. Hay que tener en cuenta la mecanización tan enorme que está sufriendo la recolección de la aceituna, lo que hace que se pierda mucha aceituna en el suelo, y esa aceituna se podría aprovechar. Decían que en la introducción hablábamos de las ayudas de la PAC, porque a veces siempre se habla, se tiene en cuenta del desempleo agrario que cobran hombres y mujeres en el campo, y siempre hay una crítica hacia esos últimos del eslabón, como son los jornaleros y jornaleras, y hay que tener en cuenta que en Andalucía también entran muchos miles de euros, pues para garantizar que el medio rural siga vivo con agricultores y agricultoras. Pues también tenemos que poner los mecanismos suficientes
para que el medio rural siga vivo con ese sector de hombres y mujeres del campo que son los trabajadores eventuales agrarios. Y hagamos o no hagamos la regularización, por la vía de los hechos se va a seguir haciendo la rebusca, porque la gente necesita de llevar algunos euros a sus casas. Y lo que se corre el riesgo es que si no se regula, estos hombres y mujeres pues lo pueden coger con esa cosecha y multarlo. Y nosotros lo que decimos es que se regule a través de un marco normativo completo. Y en ese marco normativo completo tendrá que ir, pues que mientras que en una finca no haya el agricultor terminado de recolectar la cosecha, no pueden entrar a rebuscar. Que tendrá que haber un permiso del empresario hacia los rebuscadores para que puedan entrar en su finca. No estamos diciendo que porque se apruebe esta PNL aquí sobre el rebusco, mañana ya van a entrar la gente en todas las fincas, sino que haya, repito, un marco normativo completo que regule la rebusca en el campo andaluz. Nosotros sabemos que son al final las delegaciones de gobierno los que a través de esa circular están posibilitando, son los que tienen la potestad de posibilitar el rebusco en las diferentes provincias como es Jaén y en la de Córdoba que no se hizo. Y además también sabemos que en el intento en Extremadura, que hay también una fuerte tradición de rebusca, se intentó en el 2013, como decía, un decreto para regular el rebusco desde el Gobierno de Extremadura y no lo pudo hacer porque no tenía las competencias. Por lo tanto, aceptamos la enmienda propuesta por el Partido Socialista para esta PNL. Muchas gracias.